Estoy hablando del doctor Diego Delgado Jara, un hombre, eh, muchas veces fue uno de los honorables diputados, catedrático, un gran jurista y un frecuente analista político. El día de hoy me honra con su presencia. Yo tuve la oportunidad de hacer un masterado de administración de empresa con mi querido doctor, don Diego Delgado, fue uno de mis profesores. Y me recuerdo y lo traigo a colación esto, de algo que le pregunté hace muchos años en la Universidad Católica de Guayaquil. Le pregunté, ¿a qué se debe, doctor? Le decía, que hay tantos profesionales buenos, PHs, y llegan a las funciones públicas, ¿verdad? Y no sé si se venden o cambian o se desvían por un plato de lenteja. Y le traigo a colación esto, doctor, y no le pongo la respuesta que me dio, para que usted mismo lo diga. Porque es impresionante, con 104 votos, la Asamblea Nacional aprobó un juicio político contra el presidente de la República, desde luego esgrimiendo los causales por los cuales se aprobaba este juicio y indicando los numerales de los juicios políticos y legales que se iban presentando o se van a presentar. Pero hoy amanecemos con que de los 104 asambleístas, bancadas como la Izquierda Democrática ya no va. Y bancadas como Pachacuti también se retiran, se hacen a un lado, se aíslan. Y las declaraciones que hacen públicas realmente no sé si son falta de argumentos o tomarnos el pelo. Doctor Diego Delgado, disculpe que se me fue muy larga la pregunta. ¿Qué es lo que pasó en la Asamblea Nacional para que estas dos bancadas cambiaran en menos de 24 horas de criterio? Muy buenos días. En primer lugar, le agradezco muchísimo a usted por la invitación y además por la presentación. Un saludo respetuoso a todos quienes son parte de este sistema informativo, a la compañera que ayuda en la dirección del programa, igualmente le deseo un buen día, y a todas las damas, hoy Día Universal de las Mujeres. Azari Espinosa. Bueno, yendo a la pregunta, mire usted, yo creo que hay cosas que no se están diciendo ante la República y lamentablemente esos elementos de juicio no están pesando ante la opinión o el criterio de la ciudadanía, porque tampoco se les dice algunas cosas por parte de los medios más importantes y determinados sectores del análisis político, económico, social. Hay un trasfondo que está atrás de esta, diríamos, de la disputa. Unos quieren aferrarse a la presidencia como sea, a pesar de todas las razones que pueda haber para que se separen, y otros, en cambio, desesperadamente quieren también sacarlos. Pero puede ser también una especie de tira y afloja para acomodarse de mejor manera en determinado tipo de reivindicaciones. ¿Por qué lo digo? Mire, existen algunos hechos que el presidente Lasso quiere desarrollar a toda costa. En primer lugar, en el mes de mayo, quiero recordar, hay la renegociación de la telefonía celular. Un negocio que tendría aproximadamente 5.000 millones de dólares de ingresos para las dos compañías que hoy están, digamos, con la concesión hasta mayo de este año. Me refiero a Claro y a la empresa Movistar. Y vale la pena indicar que el señor presidente tiene todas las atribuciones como presidente para efectos de poder renovar esa concesión del año 2023 al año 2038. Él está de presidente proclamado, pues, y ese es un asunto que vale la pena recordar, independientemente de la forma en la que llegó y con las leyes que están vigentes y que las aprobó el correísmo. En segundo lugar, recuerde que está de por medio la entrega de campos petroleros.
el señor ministro de Recursos Naturales dice que van a entregar el campo Sacha, que son 79,000 barriles diarios digamos, de extracción diario y que tiene aproximadamente el 19% del total de las reservas digamos, de crudo ecuatoriano. También quieren a toda costa, pues, hacer la concesión de campos mineros. Hay, entiendo, ahora en proceso de entregar 169 campos mineros de oro, plata y cobre. Yo no creo que esas entregas sean gratuitas y que son un perjuicio para la República. Pero esa legislación ya la hizo precisamente el gobierno del señor economista Rafael Correa y ahora quieren aplicarla. No olvidemos que también está de por medio la transferencia de las centrales hidroeléctricas, incluso están con precio, 755 millones Sopladora, recuerde que está Mandariacu, está el Campo Ocaña, y además de eso quiero recordar que el Coca-Cola Sinclair, el gobierno nacional, quiere entregar a los chinos, en vez de exigir que le den en las condiciones óptimas por las que se supone se hicieron los contratos antes. Es necesario también recordar que quieren llevarse el Banco del Pacífico, a pesar que las ganancias del año 2021 al 2022 han cambiado de 5.7 millones de dólares a la cantidad de 296 millones, y de los cuales queda libre de pelo y paja 108 millones de dólares. Este es un primer punto que hay que destacar. Es decir, el gobierno quiere desesperadamente mantener una política de transferencia de los bienes públicos a manos de las corporaciones extranjeras. Entiendo que algún sector quisiera, en vez de que el gobierno del señor Lasso haga la transferencia, a lo mejor quisieran que haga otra persona. Pero esto no lo están tocando. Pero yo tengo incluso hasta las declaraciones del gobierno sobre cada una de las entregas de estos recursos. Primera cosa. Hay un segundo elemento que yo quisiera destacar. Hay un entendimiento del acuerdo del gobierno con el sector del correísmo fundamentalmente, y hagamos memoria, hubo una reunión en la casa del señor asambleísta Henry Cronfrey-Cochaya el día 6 de mayo del año 2021, y que se rompió luego, según gente del gobierno, porque también exigieron luego algunos de los sectores que les den la Contraloría y la Fiscalía General. Pero yo quiero recordar que entre los entendimientos, los puntos, los acuerdos en los que se encontraban en esos días, estaba justamente el rehabilitar o sacarles de la cárcel o perdonar o darles carta blanca para determinadas autoridades del correísmo. Yo quisiera recordar que ya está libre sin pagar un solo centavo, no están cumpliendo la sentencia en el caso del señor ingeniero Jorge Glass. Está también ya libre, no han pagado de lo que se supone había en la condena del caso Odebrecht el doctor Alexis Mera. Entiendo que están trabajando para la nulidad de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 para habilitarle políticamente al gobierno. Pero hay además algunos aspectos que me parece que es importante que la ciudadanía repare. Y me quiero referir exactamente al hecho de los motivos de la acusación. Hay cosas que valdría la pena que la gente tome mención. Miren, el periodista Boscan, que es el que hace la denuncia, quiero recordar, él dice cosas extremadamente graves, pero no se refuta la noticia anulando o desprestigiando al mensajero. Tiene que investigarse. Él dice cosas muy graves. Primera cosa, dice él que se ha hecho una especie de pool o de grupo o de especie de una estructura, de asociación para efectos de entregar y manejar los dineros del sector de las empresas públicas, y establece además el monto. Dice, están manejando 14,000 millones de dólares al año. Pero hay además un aspecto que valdría la pena también tener presente. Mire, la Constitución de la República, precisamente en el artículo 292, empalma con lo que están diciendo. ¿Por qué razón? En el presupuesto general del Estado no entra el presupuesto de las empresas públicas, porque expresamente hay 4 campos que no son tomados en cuenta en el presupuesto del Estado. Artículo 292. El presupuesto general del Estado es el instrumento
para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. E incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, o sea, no entra al presupuesto del Estado. Los dineros pertenecientes a la seguridad social no entra al presupuesto del Estado. La banca pública, Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, el Banco del Estado, el Banco de Ecuador, y además dice las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. De la investigación del periodista Boscán y de su equipo, ¿qué es lo que, se señala? Que hay 4 empresas que les han entregado o les han dado justamente a un grupo de personas vinculadas con el señor, con el cuñado, el señor economista, justamente Danilo Carrera, y establece Petroecuador, donde estamos hablando de un poco más de 7,000 millones de dólares al año, se le entrega Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana, empresa pública, se le entrega a la Corporación Nacional de Electricidad, la CENEL, y se le entrega a la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Eso es lo que señala, y claro, tiene que investigar la Asamblea Nacional. Yo quisiera referirme a 2 aspectos que me parecen fundamentales. Primero, hay un informe que da la Comisión Legislativa. Ese informe también va aparejado de otro documento que mucha gente, entiendo, no la ha leído, no la conoce, y es justamente el informe sobre el caso León de Troya, que se refiere a nexos con determinado sector que ahora le llaman pues la mafia albanesa. Y existe además de ello otro documento que es importante que la ciudadanía conozca. Hay un informe de la Corte Constitucional del 21 de diciembre del año 2017 respecto a qué es lo que puede hacer la Corte Constitucional, más allá de lo que dice el artículo 129 de la Constitución. Vamos por partes. A ver, resulta de que señala, y hay los informes respecto a los nexos con el señor Danilo Carrera por parte del señor Cherres Fagioni, y además de ello, pues con el señor Luque Lecaro. Bueno, se va uno a revisar los nombramientos realizados por el presidente de la República a la gente que, según la investigación periodística, ha sido gestionada a través del cuñado del presidente, y encuentra información como la siguiente. Mire usted, le voy a revisar algunas cosas. Este es el cuarto suplemento del registro oficial número 494 del miércoles 14 de julio del año 2021, 50 días después de la posesión, o menos. Dice, decreto ejecutivo 107, firma Guillermo Lazo Mendoza, y aquí está la designación del señor Hernán Modesto Luque Lecaro como delegado del presidente de la República para presidir el directorio de la empresa coordinadora de las empresas públicas. Aquí está. En la hoja de vida de este caballero está que ha sido, entiendo, autoridad del Banco de Guayaquil, además. Doctor Diego Delgado, si usted me permite, solamente por áreas del tiempo, yo no le hice esas preguntas preliminares porque eso ya está establecido no solamente en el juicio, sino que está conocido totalmente por la prensa, fue difundido hasta la saciedad, hasta con audios y todo. Lo que queremos hablar, ya el informe de la comisión se refiere, entre las conclusiones, entre las cosas que usted está manifestando con mucho detalle, en la que se habrían configurado presuntamente una estructura organizativa y funcional a partir de la expedición de los decretos ejecutivos. Es lo que usted estaba mencionando. Segundo, que uno de esos decretos ejecutivos limitó actividades de control de la Contraloría General del Estado, que es cuando ellos vienen y mandan un, no sé si está el doctor, ¿está escuchando? Sí, yo lo estoy escuchando, sí. Que es uno de los decretos que mandó el presidente limitando a la Contraloría en actuar, porque puso una cifra de una cantidad de 900 y pico de miles de dólares, hasta donde ahí ya no podía actuar la Contraloría maniateándola. Tercero,
que se dieron disposiciones para dificultar la investigación de los presuntos hechos delictivos que se hizo bajo toda esta trama que hizo de la excomandante Tanya Varela para llevar al coronel, a su esposo en ese tiempo coronel, Edwin Noguera, gracias René, Noguera, hacia ser general del Estado. Y en ese trama estaba pues metido el teniente coronel Luis Erazo, estaba el general Ponce, después vino la trama de esta joven mujer que murió, Belén Bernal, que murió en una escuela de policial, y todo esto. Lo que queremos, la pregunta es, que ya por el tiempo que se nos va, el presidente de la República, de acuerdo a los juristas, y usted es un jurista, ha caído en lo que se llama, y la ley lo contempla, porque acuérdense que hay una cosa es, y también la ley lo contempla, el juicio político, que lo hacen pues los actores políticos representando a la ciudadanía, como son la Asamblea Nacional, y la parte jurídica que lo hacen los jueces, que son dos cosas totalmente diferentes, que en el año 2021, cambiando la Constitución de la República o añadiendo este artículo, indicaron, pues separaron las dos cosas sumamente diferentes. La pregunta era esta: el juicio político que tenía 104 votos en firme, ya hoy ya no lo hay. ¿Qué significa? Que no importó todo lo que usted ha dicho y más, que nos estaríamos aquí hablando más de 2 horas para decir todas las cosas que ha fallado este gobierno y las que quiere hacer, ¿verdad? Sino que ahora, ayer eran las personas que aprobaron un juicio. Supongo que si aprobaron los asambleístas era porque habían leído, porque estaban conscientes de todas las cosas en las que había caído el presidente. Y hoy, asambleístas como de la Izquierda Democrática y asambleístas de Pachacuti se hacen a un lado. O esto es toma y daca, o esto es una estrategia, pues desde luego, para que no venga otros partidos políticos o otros líderes como el correísmo a embarcarse en esta desesperación y problemas que tiene el país. A ver, habría la posibilidad de resumir en un viejo adagio. ¿Ya? Rostros vemos, corazones no. Sí. Primera reflexión. Segunda reflexión. Yo creo que existen entendimientos, y lo ha dicho el presidente mismo, de algunos legisladores de ciertos bloques legislativos. Habrá que ver cuál es la conducta del bloque en su conjunto de la Izquierda Democrática. Y entiendo que igualmente en el caso de lo que usted señala de Pachacuti, si es una declaración de uno o dos asambleístas o es el bloque en su conjunto, dos cosas que es importante. En tercer lugar, habrá que ver si es que existen igualmente un cambio en la votación si se lleva adelante el juicio. Ahora, quieren dar la idea de que la Corte Constitucional debe calificar el procedimiento y el contenido. Pero al respecto hay un precedente jurídico que vale la pena señalar. El criterio que presentó el doctor Alfredo Ruiz Guzmán, que fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y presidente del Consejo, de la Corte Constitucional. Allí ellos dicen que no van a juzgar el contenido, sino solamente el procedimiento. Así es. En la página 17 de las 19 hojas del dictamen 001-17-DDJ-CC, Corte Constitucional, allí dice lo siguiente: se concluye, en el caso de los requisitos de admisibilidad y si ha satisfecho en el presente caso, dado que existe identificación de las infracciones que se le imputa al vicepresidente de la República, encontrándose estas previstas expresamente en el artículo 129 de la Constitución. Y dice: en el marco de la verificación efectuada por esta Corte, se insiste que este control no constituye un pronunciamiento sobre el fondo
de las pretensiones expresadas en la solicitud de enjuiciamiento político, tampoco la relevancia de las pruebas presentadas, razón por la cual este dictamen no causa efecto de cosa juzgada respecto a la existencia material de las infracciones acusadas. En esta línea, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone y transcriben para la ratificación. Y en lo que tiene que ver ya en la parte resolutiva, al final, hace relación que respecto a la solicitud del asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, que quería demandarle o interpelarle al ingeniero Jorge Glass, dice, apoyado por 62 miembros de la Asamblea en contra del vicepresidente de la República, dice, es admisible. Es decir, el procedimiento es lo que tiene que juzgar. ¿Cuál es el procedimiento? Y lo dice expresamente como precedente jurídico la Corte Constitucional el 21 de diciembre del 2017, sí, dice, se insiste que este control no constituye un procedimiento sobre el fondo de las pretensiones expresadas en la solicitud de enjuiciamiento. Es decir, no debería, se supone con este antecedente, la Corte Constitucional decir estamos calificando si hay o no las razones para el enjuiciamiento. No, esa es una posibilidad propia de la Asamblea Nacional. Ahora, hay dos razones o dos elementos que valdría la pena recordar del artículo 129 de la Constitución. Primero, se requiere la admisibilidad, la declaración de que es procedente el juicio, una cosa que coincide con la decisión de la Corte Constitucional del 2017. Y segundo, aparte de la admisibilidad, deben haber 2/3 de los votos, es decir, 92 votos. Si no existen ninguno de estos dos elementos, se quedaría desde el punto de vista exclusivamente del campo jurídico en el poder una persona que llegó, claro, a la presidencia, ganando en 2 de 24 provincias, que es el otro elemento que hay que también tomar en cuenta. Es decir, hay que recordar, pues, porque esa es la realidad histórica. El señor presidente proclamado, vale la pena recordar, porque es un hecho histórico y está publicado en la primera página del diario El Universo, del martes 9 de febrero del 2021, no ganó, perdió la elección en la provincia de Esmeraldas, en Santo Domingo Los Sáchilas, en Manabí, en Guayas, en Los Ríos y en la provincia del Oro. Perdió en la provincia del Carchi, de Imbabura, en la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Quiero recordar además que perdió también en todas las 6 del oriente. Perdió en la provincia de Sucumbíos, en la de Napo, de Orellana, provincia de Pastaza, de Morona, Santiago y de Zamora Chinchipe. Sin embargo, a pesar de ello, le calificaron como finalista a petición del señor expresidente Rafael Correa desde Bélgica, que pedía que lo tienen que hacer finalista él, y efectivamente así lo hicieron, con los votos de los 2 vocales del correísmo y un voto del Partido Social Cristiano. Y no solamente y claro, los 2 votos también estaban vinculados con el señor Lazo. No solo que le hicieron finalista, le proclamaron presidente de la República y se negaron, no quisieron que se verifiquen las papeletas, ni se haga un cotejamiento o digamos, un muestreo, cuando menos, de los resultados que estaban en las actas con los votos. ¿Por qué razón? Porque tenían mucho recelo que la ciudadanía se entere que probablemente ninguno de los 2 finalistas lo era y que una buena parte de asambleístas no había sido elegido, sino había sido proclamado como el presidente de la República, y tienen mayorías para continuar con un proyecto que evidentemente le causa mucho daño al país, porque es sinónimo de la pérdida del patrimonio social y nacional de la República. Usted ha sido muy claro, mi querido doctor Diego Delgado Jara, muy claro. El país, hay que recordarle estas historias para que no esperamos que no se repitan. Pero usted muy claro, totalmente, y estamos de acuerdo, esa es la historia, esa es la verdad, y parece que se lo perjudicó totalmente a don Yacu Pérez, que era el virtual ganador, de acuerdo a tantos ilustres ciudadanos pensadores de este país como usted. Bien, mi querido doctor Diego Delgado, me queda solamente agradecerle y darle gracias por haber aceptado nuestra invitación, y esperando a ver qué es lo que sucede en este
en este trama llamado El Padrino y el juicio político al señor presidente de la República. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo respetuoso para usted y para quienes son parte del sistema informativo. Y un saludo respetuoso, igualmente fraternal, a la importantísima y numerosa audiencia que tiene la Radio Águila en todo el país y fuera del país a través del sistema telemático. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. 8 de la mañana con 30 minutos. Ahí estuvieron las versiones del señor doctor Diego Delgado Jara. Nosotros, como siempre lo digo, preguntamos. Ellos gentilmente contestan. Ustedes, amables oyentes, son los que tienen que analizarlo. Vámonos a un corte comercial, mi querido René. Sí, señor. Mi estimado doctor, 8 de la mañana con 30 minutos. Informaciones de última hora que llegan a nuestra mesa de trabajo. Un niño ecuatoriano de 12 años de edad lamentablemente murió en un siniestro de tránsito. Esto en Hermosillo, México. Esto como información que nos llega de última hora. Vamos a la pausa comercial, señores. 8 de la mañana, 30 minutos. Y regresamos con más de Encuentro con la Ciudadanía. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar.